Tostados, curtidos, no había en la flota mejores capitanes, resplandecían. Sobre todo Horacio, quiso devolverme la espada de Carlos V, pero la rechacé. Él la blandiría con más eficacia que yo. Aguardaba, pues, rutilante como una joya, aguardarla, pues, rutilante como una joya, y a desenvainarla para espanto del turco y nombradía de los Edith Ursae. Se asombraban de tenerme entre ellos, de que arrostrase los riesgos de la expedición. No conservaba huellas de las zarpas de Degem. No hubiera sido más adecuado que permaneciera en Bomarzo, dedicado a mí mismo, a mi gabinete de artista, a mi parque, a mis fantasías de piedra, a gozar de la solicitud de mi nueva esposa. Cuando los oí formular esa postrera pregunta me eché a reír y me forcé para que mi risa fuera ronca, áspera, militar. Vamos, vamos, Cleria Clementini, entre nosotros, unidos por la sangre y por la camaradería, no podía haber secretos. Cleria no representaba absolutamente nada, no existía, solo existíamos nosotros, los Orsini, y los palmeaba mientras los muchachos intercambiaban sin duda miradas de divertido sobresalto. Para acentuar la complicidad que ansiaba establecer entre los jóvenes héroes y el giboso caduco que hacía las veces de improvisado recluta, les pedí que me ayudasen a esconder a Antonello. Pío V había prohibido solemnemente dos cosas a Marco Antonio Colonna y a Horacio Caetani, general de su infantería en el ejército de la Liga, que embarcaran en la flota mozalbetes sin barba y que toleraran las blasfemias. Y Antonello, mi negrillo, no tenía ni un solo pelo en el mentón. Accedieron gozosos. Era tan pequeño que cabía en cualquier parte. Lo metimos dentro de un cesto y lo ocultamos en el estrecho cuartujo que con ellos compartía. De noche, al amparo de la oscuridad, mientras seguimos fondeados en Civitavecchia, descendí a tierra por una escala de cuerdas, brincando como un mono, y juntos vivimos, los cuatro, unos días que brillan en mi memoria entre los más hermosos de mi existencia, mientras esperábamos la orden de elevar anclas. Pronto se sumó a nosotros un quinto personaje recién venido de Roma, Samuel Luna, el judío de Pézaro que le correspondió en la distribución a Horacio, cuando la escuadra de Malta, a la que pertenecía circunstancialmente mi heredero, se apoderó de la nave en la que numerosos emigrados sefardíes escapaban hacia Palestina a radicarse en Tiberíades, atraídos por la propaganda de José Nací, Said Hassan, duque de Naxos, favorito del sultán. Recordé que Horacio me había hablado de su condición de escultor y hasta me había propuesto que le encargara el labrado de la roca que continuaba intacta detrás de la figura del elefante Anonne. Era un hombre de las características de Jacopo del Duca, recio, musculoso, circunspecto, que frisaba los 40 años y se expresaba con lentitud. Me referí delante de él a la posibilidad de que realizara esa obra y se iluminaron sus ojos grises, sombreados por las cejas espesísimas, pero enseguida recuperó la expresión taciturna que únicamente cedía en los momentos en que Samuel se hallaba frente a algo, un edificio, un objeto, que conmovía sus fibras sensibles muy ocultas que vibraban ante el espectáculo de la belleza. Integrábamos un grupo curioso, el duque Corcovado, los dos caballeros del Santo Estéfano, ágiles con sus grandes cruces rojas sobre el pecho, el morenito menudo que enseñaba los dientes y agitaba al danzar las cuentas de su turbante, y el esclavo judío, robusto y silencioso, que cerraba la marcha con el aparato imponente de las dagas cruzadas en el abdomen, y la gente se volvía a mirarnos. No bien nos internábamos por las callejas del puerto de Trajano, en pos de las tabernas y de las casas de las prostitutas. Mi papel era, aunque parecía el centro de la compañía, meramente secundario. Me sentaba a beber, servido por Samuel y por Antonello, a quienes los bodegoneros presentaban los jarros con especial deferencia, y mientras los dos caballeros, que no habían formulado, por cierto, el voto de castidad, pues la orden fundada por el gran duque de Toscana se ocupaba estrictamente de perseguir piratas, liberar cristianos y difundir la fe católica, apretaban contra sus rojas cruces los senos blancos de las meretrices de los muelles. Me inundaba la dicha de no estar solo, de haber establecido una verdadera intimidad con ambos muchachos. Únicamente muy tarde, cuando la embriaguez derribaba mis defensas y me devolvía inerme al mundo de mis culpas, sentía confusamente que aún en esas horas privilegiadas la carga de la ansiedad gravitaba sobre mi espalda. Entonces palabras aisladas, sibilinas para los Orsini, temblaban en mis labios, las reminiscencias de Julia Farnese traicionada, cuyo fruto probable tenía ante mis ojos en la forma de ese hijo querido que no me atreví a considerar como tal, y la
muerte de Mervale, cuyo vástago oprimía con afecto mi mano entre las suyas, alternaban con la evocación de Zanobi Sartorio, que acudía también, imposible de reprimir a la cita de mis remembranzas atormentadas. Zanobi había sido tan hermoso como Abuli, artista y extraño, me había emocionado, encantado alguna vez, y yo se lo pagué sepultándolo vivo, al verme así, decrépito, balbuciente, medio ebrio. Horacio y Nicolás apartaban a las mujeres y retornábamos al barco. Samuel me cargaba en brazos como si fuese un niño para ascender la escalerilla, seguidos por Pompeyo Malespina, Lelio de Massimi o el duque de Mondragone, que regresaban simultáneamente oliendo a vino y vanagloriándose de violaciones presuntas, y por Antonello, que se disimulaba como un gato entre las capas de los caballeros de la cruz. El 21 de junio zarpamos de Civitavecchia. Antes se pasó revista, imponentes damas, mi prima, la mujer de Marco Antonio Colonna y Ana Borromeo, acudieron a despedirnos. Los soldados papales habían sido enganchados en todas las ciudades de Italia y trajeron sus propias armas, sus arcabuces, sus alabardas, sus morriones, lo cual contribuyó a la heterogeneidad del pasaje. Hacía bastante frío en el mar. No poseía yo, como en Metz, una armadura soberbia. Segismundo me había compuesto una con el herrero de Bomarzo, ajustando y repuliendo piezas antiguas. Sobre ella eché un manto descomunal, agobiante, de pieles de oso. El viejo oso de los Orsini iba también en la escuadra a pelear contra el turco. Si se entreabría su pelambrera, que la fresca brisa despeinaba, se distinguía en el pecho su carne de acero bruñido. Marco Antonio me dijo al día siguiente, en momentos en que nos aprontábamos a ancorar en Gaeta, que me cuidase, porque el aire del Tirreno era capaz de implacables perfidias. Añadió, poniéndome una mano en el hombro, que estaba al tanto de que llevaba conmigo un niño negro, un pajecito de Muñano, y que a pesar de la interdicción del Santo Padre me autorizaba a conservarlo, teniendo en cuenta mi edad, mis achaques y la buena voluntad que evidenciaba en pro de la causa de Cristo. Todo ello me enfadó sobremanera, y me sacudí como un oso para eludir su presión protectora. El 24 entrábamos en el puerto de Nápoles, donde estuvimos casi un mes. Las operaciones se efectuaban en aquella época con increíble morosidad. Yo bullía por salir al combate y Horacio y Nicolás reían de mi impaciencia. El cardenal Granvela, virrey de Nápoles, nos invitó a comer en varias ocasiones. Era de origen francés, un Ornaus, algo menor que yo, nieto de un forjador o de un cerrajero, sumamente galante, y había sucedido en el cargo hacía 2 meses al duque de Alcalá. Su galantería no le privaba de haber mandado en esos días unas mujeres al cadalso por heréticas. En Mesina nos encontramos con la flota veneciana de Sebastián Beñero y nos dedicamos a esperar a los españoles que venían de Barcelona con don Diego de Austria. Las novedades que tenían para nosotros los de Venecia no podían ser peores. Chipre ardía por los 4 costados. Famagusta seguía resistiendo y las mujeres desde las murallas arrojaban pequeñas bolsas rellenas de pólvora contra los fuegos turcos. Las fuerzas del sultán habían saqueado a su paso de la tierra firme de Grecia a la isla de Sante y luego se habían dirigido a la de Cefalonia con el propósito de tornar inexpugnable al Golfo de Patras. Pero ahí estaban, en Mesina, para reconfortarnos los bajeles de la Serenísima República, 57 galeras y 11 galeazas. Faltaban todavía 11 galeras que a las órdenes de Canale y Quirini se aprontaban a abandonar a Candia para incorporarse al pabellón de Veniero. La hija de Marco Antonio, dona Giovanna, esposa del duque de Mondragone, murió por esos días y el general dispuso que su casa militar y sus guardias vistiesen de luto y que sobre la pintura roja de sus naves se extendieran una capa de color negro fúnebre. Fue, con breve distancia, el segundo mal presagio que nos aquejó, pues poco antes había fallecido el marqués de Pescara, virrey de Sicilia. Había sido un notable espadachín, inventor de estocadas famosas. En casa de su padre, el marqués de Guasto, lo vi una tarde poner de rodillas a 5 contrincantes. Los españoles tardaron un mes en llegar. Se reunieron con nosotros el 23 de agosto de ese glorioso, fatigoso año de 1571. No he olvidado las fechas. En Génova, Juan Andrea Doria, almirante de Felipe II, que desde la edad más tierna había participado en todas las campañas del gran Andrea, su ilustre tío, ofreció un baile de disfraz en honor de don Juan. Don Juan tenía 23 años, su belleza irradiaba como la de los arcángeles, danzó admirablemente. En la diestra, en vez del bastón de mando, la máscara inútil. Los ecos de ese baile lo precedieron hasta Mesina con los de la recepción napolitana, durante la cual el cardenal Granvela le confió el estandarte bendecido por Pío V. Mientras murmuraban los hidalgos lugareños, porque los duques de Urbino y de Parma, muy jóvenes ambos, también acompañaban al bastardo de Carlos V en las ceremonias, cuando en realidad dicha honra correspondía a los varones del reino.
Aburridos en el puerto siciliano, esas noticias suntuosas estremecían de nostalgias a la mocedad romana. Horacio y Nicolás, en un burdel, locamente, bailaron con las meretrices una pavana y un pie de jibao, arqueándose, esponjándose, con tal donosura que don Juan de Austria no lo hubiera hecho mejor. Antonello los remedaba gravemente. El arribo de los españoles inundó a Mesina de príncipes. El de Parma, Alejandro Farnese, vino a visitarme por el parentesco. Lo recibí con mi primo, el duque de Bracciano. Me habló de don Juan como si fuera un dios, un Apolo, un Marte. Todos hablaban así de él. El marquesivo, el conde de Santa Fiora, el de Procena, su hermano, que unían las sangres de Sforza y de Farnese, rodeado de tantos deudos, mayor que ninguno, viví momentos de singular prestigio. La edad comporta también sus ventajas. Me entusiasmaron esos aristócratas italianos tan vehementes, tan puntillosos, empenachados como gallos de riña, como me entusiasmaron los de Iberia, el bizarro, legendario don Álvaro de Bazán, don Juan de Cardona, don Luis de Requesens, gran comendador de Castilla, como me habían entusiasmado en Metz el duque de Guisa, el de Humel, el de Guienne, el príncipe de la Rocher-sur-Yon, pero a lo demás, esto no lo revelé a nadie, preferí a los españoles, vestidos de negro, entintados de la cabeza a los pies, sin más luz en el traje que una cadena de oro y una breve golilla, parcos, sombríos, llameantes las miradas, de suerte que se dijera que se quemaban por dentro, contrastando con el lujo multicolor de italianos y franceses, como aguiluchos en una faisanería, y por encima del resto me maravilló don Juan. Cuando acudí a rendirle pleitesía a bordo, por algo se llamaba bastarda, en las galeras la vela mayúscula, la que más viento recoge, el hijo del amor, y Dios sabe si detesté a los bastardos en una época, empero en que los vástagos de los papas fundaban líneas dinásticas. El hijo espurio de Carlos V iluminaba las naves y los salones con su presencia como una antorcha. Reanudé durante mi estada en Mesina mi relación con el expoliado duque de Naxos, ya como cuarto Crispi, gentilhombre inteligente y superficial, infatigablemente mundano, cuya mínima corte había igualado en el libertinaje, como la de su padre, los episodios que narran los antiguos historiadores de Roma. Fue en ese sentido un tradicionalista. Solo 2 años gobernó, sin gobernar, a su ducado, bajo el dominio turco. Luego, despojado de él, se lo vio en las antecámaras de Pío IV, contando 10 y 100 veces a los cardenales su fuga de Constantinopla, a donde había ido con la mira de sobornar a los funcionarios de la Sublime Puerta. Con él escapó su hermana, la señora de la isla de Andros, casada con Gianfrancesco Sommarippa, a las posesiones venecianas del sur de Grecia, y de ahí por Ragusa a la capital de la cristiandad. El Papa lo agasajó rumbosamente y le fijó una pensión, también la señoría de Venecia. Hasta acaudilló un grupo de partidarios y se trasladó a la isla de Tinos para tratar de recuperar el perdido bien, pero el sultán se pronunció rotundamente en favor del judío nací, y ahora el duque marchaba bajo las enseñas pontificales a vengarse del turco. Tantas desgracias no habían corroído su humor, era sumamente ingenioso. Cuando platicaba sobre sus propiedades perdidas, sobre su castillo de la Acrópolis, sobre su amado archipiélago que se estiraba al sol en la espuma del Egeo, transparente, como un conjunto de sirenas perezosas, Giacomo se volvía súbitamente medieval, hasta su rostro asumía una expresión de otro tiempo, una patricia rigidez, como pintado en una tabla arcaica, y quienes lo escuchábamos teníamos la impresión de que a sus ojos se asomaban, como a velados balcones, con relámpagos de espadas sus antepasados heroicos. Pero enseguida, juzgando sin duda poco elegante su actitud, en desacuerdo con su delicada ironía y temiendo que lo tomáramos por un provinciano cargoso, algo así hubieran insinuado los cardenales, soltaba una insólita burla, recitaba un epigrama del aretino, se mofaba de los empleados otomanos y del propio sultán, abundaba en detalles alarmantes sobre los eunucos del Serrallo, rompía a reír y nos proponía que saliéramos a aventar de la memoria entre cómodos mujeres obedientes las desventuras de Milo, de Tira, de Siros, de Ios, de Analfi y de su duque vagabundo que conservaba como amuleto en un precioso joyel suspendido sobre el pecho un trocito de mármol de su isla de Paros, con el cual jugueteaba sin cesar. Se advertía, sin embargo, cuánto le dolía la ruina de sus rocas celebérrimas, que pertenecían a los Crispi de Verona desde el siglo XIV, y en nuestra guerra se condujo al frente de 500 hombres como un denuedo inesperadamente ejemplar para alguien de tan frívola apariencia. No obstante, nunca recuperó Naxos.